Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Vamos a dar comienzo a nuestra 12ª clase, si no me falla la memoria. Vamos a compartir hoy unos temas muy importantes, así que vamos a colocar esta clase en las manos del Señor. Amado Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por permitirnos estar con vida, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. También te damos gracias por los hermanos que se han podido conectar. También te damos gracias por los hermanos que pueden ver las clases a través de YouTube y de Facebook. Asimismo, te damos gracias, Señor, por todas las personas que han salido del instituto, graduadas y que están trabajando en los ministerios adecuados. Te damos gracias por cada persona aquí presente y también te damos gracias por las clases de esta semana, por el hermano Mario Pico con su clase de teología sistemática el día de mañana. Luego tenemos nuestra clase con el hermano Luis Hernando Cubillos del Nuevo Testamento. El miércoles tenemos nuestra reunión con las demás iglesias asociadas para intercesión y estudio bíblico. El jueves continuaremos con introducción a las comunicaciones, de lo cual, pues, para recordarles a mis hermanos que se nos dio una lectura para que tengamos presente para este jueves, ya que la hermana pues va a estar dando un, si han leído, va a estar dando una importante información. Y el viernes estaremos terminando con la clase de nuestro pastor Gilberto Pinzón y director acerca de el Antiguo Testamento. Que esta semana sea para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, en este momento voy a desactivar mi video y vamos a dar comienzo a la clase. Les recuerdo, mis hermanos, que teníamos una tareita, ¿cierto? La tareita era hacer un esquema del capítulo 3. Voy a dejar de compartir este. Del capítulo 3 de las verdaderas funciones de la escuela dominical. A continuación lo voy a presentar de este capítulo. Si los hermanos se acuerden de esta tarea. Se la dejé en los grupos de WhatsApp. Acá tenemos una información, eran solo 6 hojitas que debíamos haber leído. No sé si alguno de los hermanos haya realizado la tarea y nos quiera compartir pues su resumen esquemático. ¿Ven? No todos que tenemos hermanos desquiciados. No, sí, yo sí me excuso de verdad porque no repasé y no la he hecho, no más. Ah, ya, jalón de orejas. Alguno de los hermanos que se encuentra esta noche, ya le estoy poniendo voz de medio, hizo la tarea. Yo también pido disculpas porque se me olvidó. Ok, bueno, hermanos. ¿De qué trata la tarea? Bueno, entonces la escuela dominical funcionando como una agencia para utilizar los miembros de la iglesia. Entonces, normalmente estos capítulos de este libro vienen con los títulos que uno va a ver, ¿sí? Entonces, ahí teníamos una ayuda, ¿sí? Que es el propósito de que cada uno de sus hijos sea utilizado en su obra.
y un lugar de servicio para todos en la escuela dominical. Entonces, lo que hace el texto es desarrollar esos temas. Por ejemplo, todos los cristianos deben ser colaboradores. ¿Sí? Entonces nos da ejemplos de versículos y pasajes bíblicos. Si usted le da clic sobre el pasaje, él antiguamente lo enviaba a una página web donde estaba ese versículo. Lastimosamente, pues la página ya no existe porque la Casa Bautista de Publicaciones pues ya no tiene este documento, sino Mundo Hispano. Entonces, si le dan clic sobre, si es que aparece una manito, si le dan clic sobre él, pues los va a enviar a un enlace que no es. Pero entonces tenemos la Biblia y podemos leer. Entonces, lo que teníamos que hacer era leer cuáles eran las funciones que podemos utilizar dentro de la escuela dominical para los temas que van a venir a continuación. Entonces, eh, sí, es una agencia para utilizar a todos los miembros de la iglesia. En pocas palabras, la escuela dominical, uno de sus propósitos es preparar a los soldados para la guerra, ¿sí? Un soldado que no sabe utilizar su arma, pues es muy difícil que vaya a cumplir su primera misión, que pues los soldados tienen que utilizar bien su arma. La otra función es que también ellos tienen que ser educados en trabajar con la sociedad, digamos, un soldado, ¿sí? Por eso hemos tenido problemas con nuestros policías y militares que lastimosamente pues exceden en sus eh, funciones, ¿sí? Entonces, un cristiano primero tiene que trabajar su parte intelectual, emocional, psicológica para la batalla que nos presenta el Señor. ¿Cuál es la batalla principal? Pues ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Primero yo tengo que preparar. Esa es una de las funciones de la escuela dominical. Entonces, dentro de la escuela dominical, somos parte, en la iglesia somos parte de un cuerpo, que son varios miembros, y cada miembro tiene una función en particular que debe hacer. No es solamente ir a calentar banca, sino también hay otras funciones que, pues, si usted lee Romanos y Corinto, va a encontrar que hay muchas funciones para trabajar en la iglesia, ¿sí? De ahí que todos los cristianos se puede decir que colaboran en eh, en la función de que la iglesia crezca, tanto internamente como externamente. Entonces, dentro de la escuela dominical hay unos lugares que son la dirección, la enseñanza, un trabajo estadístico, que es uno de los temas que vemos hoy, la visitación, eh, las habilidades para dirigir actividades sociales, talento musical y sobre todo el tener ese deber de ganar almas, ¿no? Más que todo. Entonces, bueno, espero que para la próxima clase tengamos hecho el trabajito. Bien, entonces voy a volver a compartir la presentación del día de hoy. Entonces, el tema de hoy que nos concierne es la escuela dominical funcionando como una agencia de información. La función de la escuela dominical es conocer mejor el campo de trabajo, la población y las necesidades del área. El autor de este libro dice que las iglesias son como empresas, es decir, no un negocio, una empresa. Una empresa es la que genera beneficios a no solo la persona que la creó, sino también a las personas que la rodean. Mientras que un negocio, lastimosamente los negocios, pues no tienen el mismo efecto, ¿sí? No tienen el mismo efecto. Porque cuando uno levanta un negocio es para ganar uno solo, sin necesidad de ver los beneficios en los demás.
como que ella se estaba hablando con una señora que dice que todos cuando comienzan un negocio ponen lo mejor, lo de mejor calidad, y ya cuando tienen cierto tiempo empiezan a reducir la calidad eh, de lo que estaban vendiendo, y pues eso es un negocio. En cambio, una empresa siempre va a mantener la calidad y sabe que lo que está dando es para provecho de los demás, tanto para sí mismo. Entonces, la iglesia como empresa, ¿sí? Eh, debe, ante todo, conocer su lugar de mercado. Más o menos es lo que yo quiero decir. O sea, debe conocer en dónde está ubicada, para qué sirve y cómo va a suplir esas necesidades. Entonces, lo primero es la extensión del campo. Una iglesia eficientemente debe tener cierta información concerniente a las condiciones, necesidades y posibilidades del campo en el cual va a trabajar y el cual recibirá directamente influencia de su ministerio. Lastimosamente, las iglesias acá en Colombia tienen un problema, que alguien muchas veces se autoordena como pastor y lo que hace es arrendar o alquilar, dicho de otra manera, un local, ¿sí? Eh, le coloca su equipo de sonido, sus luces, etcétera, etcétera. Pero no es consciente de las necesidades que hay alrededor de ese lugar. No es lo mismo trabajar en el sur de Bogotá que trabajar en el norte. No es lo mismo trabajar en Bogotá que trabajar en Madrid, Dinamarca. No es lo mismo trabajar ni en Bogotá ni en Madrid que trabajar, pues, digamos, en una población meramente rural, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces hay que conocer dónde va a florecer esa iglesia, qué necesidades, qué condiciones hay y cómo se debe trabajar ahí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero, el área que puede abarcar una iglesia. Entonces, aunque la orden es ir a todo el mundo, como iglesia no podemos ir a todo el mundo, ¿cierto? Por lo tanto, debemos pensar que la escuela dominical tiene esa función de empezar dentro de la misma iglesia. O sea, la primera área que va a trabajar la escuela dominical es el área de la misma iglesia. La misma iglesia trabaja la parte familiar, por eso la mayoría de cultos dominicales se le llama cultos de escuela dominical y culto familiar, que se trabaja es la familia. Pero resulta que nosotros como creyentes dentro de nuestras iglesias debemos trabajar no solamente la parte eclesial, sino también nuestras áreas de familia. Me explico. Nosotros dentro de nuestros hogares tenemos personas que posiblemente no conozcan del Evangelio y hay algunos que están posiblemente engañados dentro de un Evangelio que no sea el Evangelio del Señor Jesucristo. Vemos que pues existe lastimosamente otro Jesús y otro Evangelio. Entonces, el primer lugar es para nosotros que estamos dentro de la iglesia, es trabajar con nuestras familias, ¿sí? Entonces, eh, cada iglesia es ese primer lugar donde se va a dar testimonio. Recordemos que cuando en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿cierto? Y luego, pum, empieza a extenderse. Para poder trabajar bien, primero tengo que trabajar en esa Jerusalén que es mi iglesia. Ahí es donde empieza el trabajo, antes de poder salir a la distancia. Entonces, factores que determinan el alcance. La distancia. ¿Cuál distancia? Perdón. ¿Cuál distancia? Lastimosamente, uno debe marcar
¿qué tanto se pueden desplazar las personas a la iglesia? Entre más cercano uno esté a la iglesia, pues mucho mejor. Aunque hay un predicador que dice que no que tanto puedes estar cerca de tu iglesia, sino que tanto está la iglesia al Señor. Eso también es importante tenerlo. Hay gente que se desplaza varios metros para llegar a la iglesia, pero hay otros que no. Entonces, una iglesia debe darse cuenta que hay hermanos que les es difícil el desplazamiento y pues esos son los hermanos que más debe trabajar. Los medios de comunicación. Qué importante es tener en cuenta, y por eso pues gracias a Dios el hermano Luis Cubillo nos conectó con el hermano Daldy Toncel, que nos está hablando de la comunicación. La comunicación en las comunidades es muy importante porque determinan el campo de trabajo, ¿sí? Hay límites naturales y administrativos dentro del territorio. ¿A qué me refiero? Dentro de Bogotá, nosotros tenemos unas zonas demarcadas, ¿cierto? La primera zona es norte y sur, pero también tenemos, por ejemplo, nosotros estamos en la parte de Tunjuelito, ¿sí? Digamos, al sur de Bogotá. De norte a sur ya pasamos a Tunjuelito, de Tunjuelito ya pasamos a un barrio que es San Vicente, ¿sí? Esos son los límites naturales. Los límites administrativos son aquellos que permiten, ¿sí? Eh, saber qué otras congregaciones hay alrededor de nuestra iglesia. Lastimosamente, pues nosotros en Peniel tenemos un problema que nos colocaron una iglesia separado solamente por una casa, no es más. Entonces, recuerdo que cuando ellos iniciaron, iban allá a donde nosotros estábamos a invitarnos a asistir a la iglesia de ellos. Y hermanos, Pablo es muy consciente de esto y dice que él quería trabajar donde otros no hubieran trabajado. Eso se lo escribe en la epístola a los romanos, porque aunque usted no lo crea, Pablo no fundó la iglesia de Roma. Es más, nadie sabe quién la fundó. Entonces él dice que él iba a ir a Roma para que ellos por decir, compartieran con ánimo su fe y luego ellos lo iban a ayudar a llegar hasta España. Esa era la idea de Pablo. Pues no lo logró a la manera que él quería, pero sí hizo eso. Lastimosamente, uno se da cuenta, hace poco salió un video donde un señor está diciendo, si todas las iglesias son iguales, ¿por qué hay tantas en una sola cuadra? Y él se para en un parque, me imagino que es el parque central del barrio, y hermana, por cada cuadra alrededor del parque había una iglesia, o sea, había cuatro iglesias alrededor del parque, todas son cristianas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Yo no puedo ir a abrir una obra eh, siendo a mi espalda teniendo una iglesia cristiana, porque entonces, pues, estoy dando muy mal ejemplo. Entonces, lo primero que debo abarcar es hasta dónde llega mi límite. Lo segundo, el número de miembros en perspectiva. Entonces, cuando hablamos del número de miembros en perspectiva, es reconocer la cantidad de personas que habitan donde yo estoy. Entonces, el número de personas que habitan es lo que determina el asunto de la perspectiva. Entonces, lo primero es determinar la organización que se necesita. Es determinar qué probabilidades hay de personas que pueden ser ganadas para la escuela dominical en ese lugar. En el lugar de, no estoy hablando de los miembros, sino lo que va a determinar el tamaño y la clase de organización que la iglesia debe tener. Por ejemplo, una iglesia pequeña, pues no puede pensar en abarcar, tener más de un ejemplo, una iglesia para 100 miembros no puede esperar abarcar, tener todo un barrio para ellos mismos.
Un ejemplo, estoy hablando de un ejemplo. A menos de que tenga, primero, la organización capaz que sostenga esa necesidad de membresía. Normalmente todas las iglesias eh, tienen pequeñas escuelas dominicales, no están divididas por departamentos y lastimosamente necesitan eh, a veces tener hasta dos o tres cultos, lo cual lo que va a garantizar es que los hermanos que están en la escuela dominical se cansen. Entonces, se necesita la información de cuánta gente es necesaria. Debo también planificar los recursos y esfuerzos evangelísticos de enseñanza. El tamaño de la clase, a veces de edificio, determina en cierta forma la magnitud que va a tener las operaciones de la iglesia. Antiguamente los templos eran muy pequeños. Los hermanos lo que hacían era comprar la casa vecina o la de atrás para ampliar, ¿sí? Entonces, no tenían una visión a futuro de que, hermanos, perdón que lo diga, una iglesia que lleva 20 años en un lugar debe saber que la mayoría de personas va a constituir una familia y esas familias van a tener hijos y esos hijos van a tener nietos, ¿sí? Lo cual va a aumentar el campo. Si en 20 años usted no hizo nada para aumentar el campo de su iglesia con un edificio que realmente tenga la capacidad para que pueda eh, ganar almas, pues, hombre, hay que reconocer que pues hay que trabajar de otra manera y pues la escuela dominical sirve para ese propósito. Eh, entonces debemos enfatizar que el número de personas en el campo, no solo los miembros actuales, define las posibilidades de servicio y extensión. Muchas iglesias comienzan con poquitos y terminan con hartos, pero también sucede lo inverso. Comienzan con muchos y terminan con poquitos. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de decir, porque no están conscientes de los cambios. Em, Estamos hablando de una empresa que se dedicaba como antiguamente era a coltejer y en fin, ellas se dedicaban a comprarle el algodón a los campesinos, ¿sí? Llegó la exportación de algodón y los campesinos dijeron, pero deberían comprarnos a nosotros el algodón que lo producimos acá en Colombia. Pero acá en Colombia el algodón era muy caro por los insumos. Entonces decidieron comprarle a la gente de afuera el algodón más barato. No les importaron los campesinos. Se acabó el campesinado del algodón. Estas empresas que le compraban el algodón a los campesinos ya se lo están comprando al exterior. Resulta que esas empresas que transformaban en algodón en telas se la vendían a los comerciantes. Los comerciantes descubrieron que las telas por el exterior eran más baratas. Entonces dejaron de comprarle las telas a las empresas que dejaron de comprarle el algodón a los campesinos. Y estas empresas se acabaron. Y estas empresas dijeron, pero ustedes deberían comprarnos a nosotros las telas porque las hacemos en Colombia. Pero la burocracia acá en Colombia no permitió que esas empresas pues fueran fuertes cuando vino las telas de afuera. Entonces, esta gente que hacía las telas de afuera, eh, perdón, que compraba las telas, las compran afuera y ahora están haciendo unos vestidos. Resulta que empezaron a importar los vestidos de afuera y son más baratos que los de adentro. Entonces, los comerciantes que compraban las telas a las empresas, que dejaron de comprarle el algodón a los campesinos, empezaron a desaparecer porque ya los vestidos que traían de afuera eran más baratos y ellos alegaron querían comprarle a la empresa nacional. Así pasa con la iglesia. Nosotros, como iglesia, debemos tener en cuenta que los miembros van a desaparecer.
los que comenzaron la obra van a desaparecer, ya sea porque fallecen, ya sea porque se van a otro lado, ya sea por X o Y circunstancias. Hermano, uno no puede quedarse con los mismos siempre. Tiene que expandir su campo. No solo con los actuales, sino con los futuros. Y eso fue lo que le pasó a la economía acá en Colombia, que se quedaron pensando, lastimosamente, en que todo iba a seguir igual. No, todo está cambiando. Hace 20 años usted no sabía que iban a empezar a construir el metro, pero ahora lo están construyendo. Entonces, imagínese. Segundo, la población en ese campo. La iglesia debe conocer en su campo de acción tanto a las personas inconversas como a los bautistas que no están afiliados a ninguna iglesia, para facilitar su labor de evangelización y reclutamiento. Tener listas actualizadas de ambos grupos permite un trabajo más efectivo en el alcance y fortalecimiento de la comunidad cristiana en su territorio. Entonces, ¿a qué me refiero? Primero, tener una lista de personas inconversas. La iglesia debe tener una información definida primero de las personas que están asistiendo a la iglesia. Aunque el cristianismo es una cuestión personal, los escritores del Nuevo Testamento, en especial los del Evangelio, eh, nos muestran que Jesús llama a sus discípulos uno por uno y además nombra unos 70, ¿sí? Em, Estas personas que Jesús llama deben hacer debían hacer un trabajo efectivo, pero un trabajo a manera individual. Recordemos que Jesús los envía para que hagan la obra. Ellos deben conocer dónde están localizados. Por eso, y ha sido mal interpretado ese pasaje que dice que ellos solo debían ir a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? Pues no, él luego amplía ese campo. ¿Cómo lo amplía? Pues con Pablo, ¿cierto? Que es una persona preparada en el judaísmo helénico y puede alcanzar a esas personas que están fuera de Israel. Porque si usted lee en Gálatas, dice que Pedro fue enviado a los judíos, mientras que Pablo fue a los gentiles, ¿sí? Entonces, a eso hay que tener en cuenta. Entonces, lo primero es tener una lista de personas inconversas que no han sido convertidas. ¿A qué me refiero con lista? No es que ir casa por casa y preguntar si ellas son creyentes o no, pero sí tener en cuenta que alrededor de la iglesia hay gente que se reconoce. La mayoría de vecinos se reconocen. Allá vive el señor Álvarez, aquí está la familia Cardona, la familia Ortega tiene un negocio de panadería allí. A eso me refiero. Entonces, tener ese tipo de información. El propósito es pues facilitar el trabajo de evangelización y oración personalizada. Esto también incluye a las personas que muchas veces dentro de las iglesias se colocan en oración para que se conviertan. Lo segundo, la lista de bautistas no afiliados. Resulta que es común que hay bautistas que quedan inactivos. ¿Por qué? Porque no están registrados en alguna iglesia o la iglesia donde estaban desapareció, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Entonces, es bueno tener en cuenta qué bautistas están inactivos para poder trabajar con ellos. Tercero, métodos que para obtener información que ha sido ineficaces. Entonces, el primer error que comete la iglesia, ¿sí? Es que tiene unos comités que no están funcionando y por lo tanto son ineficaces a la hora de llevar la información a la iglesia y a la escuela dominical para trabajar. Entonces, uno de los comités más conocidos es el comité de los diáconos. El uso de diáconos es muy bueno, ¿sí?
¿Por qué? Porque la mayoría de personas cree que los diáconos son para mantener una relación con las personas necesitadas que hay en la iglesia. En algunos casos, los grupos de diáconos pasan de 2 a 6 a 20 hasta 50 según la cantidad de la membresía, y lo que hacen es organizarlos para, ¿qué? Primero, para trabajar en ciertos lugares del barrio o de- del sector, en fin, ¿sí? Y ellos también tienen que rendir un informe a la iglesia. Esto no es para lo que fueron hechos los diáconos, sino que esto es una subyugación de realmente lo que tienen que hacer los diáconos. Por lo tanto, al tener una alta cantidad de diáconos y una distribución inadecuada del territorio, pues el resultado es ineficaz y al final, pues los diáconos lo que hacen es desechar, eh, sí, desechar ese trabajo para mantener la información. Otro tipo es el comité de observación. Entonces, hay unas iglesias que mantienen una relación para conseguir la información por medio de un comité que se llama el Comité de Observación. Bueno, antiguamente se llamaba así. Este comité normalmente tiene un presidente y unos miembros que trabajan una porción del territorio para vigilar a los vecinos y sus necesidades. Bueno, eso antiguamente se usaba, más que todo en las iglesias de la Convención del Sur, allá en Estados Unidos, ¿sí? A un hermano le pasó, un hermano asistió a una iglesia bautista y pues él se encontró otra iglesia o lo invitaron a otra iglesia en el mismo barrio, ¿sí? Pero la otra iglesia era mucho más abierta, mucho mejor y lo que hicieron fue vigilar al hermano para que no se saliera de la iglesia en vez de mejorar la calidad de cómo se estaba haciendo el culto en esa iglesia. Entonces, ese comité también terminó siendo ineficaz. ¿Por qué? Porque daba el mismo resultado. Y por último está por medio de un comité para ayudar al pastor. Este comité normalmente estaba formado por mujeres piadosas. Recordemos el pasaje de Lucas donde habla que había unas mujeres que colaboraban al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero, aunque este plan es un poquito más eficaz porque las mujeres son más sociables que los hombres, no es una forma de dirigir un trabajo para conseguir la información para la iglesia. Por lo tanto, ahí es cuando la iglesia va a usar la escuela dominical como una agencia de información. La iglesia puede convertir su escuela dominical como una poderosa herramienta de información mediante la elaboración de censos por barrios y la visita regular a hogares y miembros. ¿Qué significa esto? Primero que todo, hay que levantar un censo. Volvemos a lo de la empresa. Si yo coloco una empresa de empanadas donde en toda la cuadra venden empanadas, pues es muy difícil que mi empresa salga a flote. Pero si yo, como buen comerciante, voy y miro que estoy rodeado de fábricas, de muebles, fábricas de alambre, ferreterías, allá me va a funcionar la fábrica, mi empresa de empanadas, ¿correcto? Entonces la escuela dominical puede colaborar en la recopilación de datos mediante censos específicos. Me explico. Aquí en Latinoamérica es muy común, ¿sí? Hacer cada ratico censos. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber la economía del país y para ver cuánto pueden cobrar por más impuestos. ¿Sí? Acá en Latinoamérica, como los censos son por barrios, son por lugares limitados, esto va a permitir
que tengamos una mejor información. Nosotros debemos levantar no un censo tipo gobierno, sino reconocer que quienes de alrededor de nosotros aún no han llegado a Cristo, ¿sí? Decir, bueno, acá al frente de nuestra iglesia había una familia, pero ellos no se sienten atraídos por las actividades ni es miembro de nuestra iglesia, ¿sí? O reconocer que, por ejemplo, la mayoría son católicos, entonces reconocer dónde están los católicos, cómo se distinguen ellos. Por ejemplo, en el caso de Peñiel, nosotros estamos en el barrio San Vicente, pero la mayoría de gente va a la iglesia del Carmen, que es un barrio aledaño, ¿sí? Increíblemente, entre los mismos católicos se desplazan para ir a, digamos, iglesias em, que como que algunos dicen, allá se siente mejor la presencia de Dios. O sea que eso no es solamente los evangélicos. Es especialmente útil en lugares donde sea posible realizar censos generales completos. Por eso la escuela dominical ahí puede trabajar en distinguir eso. En las famosas llamadas escuelas de barrio, escuelas dominicales vacacionales y escuelas dominicales evangelísticas. Ahí es cuando, ¿sí? La escuela dominical puede llegar a trabajar. Entonces, aquí en Latinoamérica es muy fácil porque se puede trabajar por barrios. Ahora, el problema es que antiguamente, les digo, hace como 30 años, no había tanta envidia acá en Bogotá, digamos, de las iglesias, sino que se trabajaban unidas. Se hacían las famosas campañas y esas campañas no era de una sola iglesia, era de varias iglesias de una localidad trabajando. Yo lo alcancé a vivir gracias a Dios y eso funciona, hermanos. Pero pues lastimosamente a veces la iglesia trabaja sola y eso se le llama un censo religioso, sí, solo para ellos. Lo siguiente, por la visitación regular de alumnos y maestros. Uy, esto sí que es importante. Pues dado el caso de que la visitación constante a hogares y personas residentes ayuda a obtener más información. Digamos en el caso de los niños, en las escuelas dominicales, se solicita que los maestros llamen a los estudiantes entre semana y que los visiten. Aparte de eso, al hacer eso, él va a distinguir las personas alrededor de la persona que está visitando que no son creyentes. Por eso es un deber de los maestros de escuela dominical, visitar. Y no solo ellos, sino que los alumnos también deben trabajar en esa parte. Normalmente o antiguamente se usaba un día de visitación mensual para hacer esta labor. Pues eso ha caído en desuso porque pues lastimosamente la economía de nuestro país es muy inestable y pues hoy padres y madres trabajan y pues ya el día de la visitación mensual pues no se utiliza, pero sí es bueno tener días de visitación. El siguiente tema que vamos a trabajar es la escuela dominical funcionando como una agencia de alistamiento. ¿Qué se refiere a esto? La escuela dominical es mucho más que una enseñanza semanal. Es una herramienta muy poderosa para transformar vidas y fortalecer nuestra iglesia. A través de visitas estratégicas, programas efectivos y una organización bien dirigida, podemos llevar a Cristo a quienes están indiferentes o alejados. Entonces, en el tema anterior, vimos cómo la iglesia puede, la escuela dominical puede ser usada para obtener información acerca de los residentes en el campo de la iglesia, de manera que se puedan atender las necesidades físicas y espirituales de ellos. Acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver em, por qué no está funcionando la escuela dominical en ese sentido. Entonces, lo primero es que la mayoría de personas son aparentemente indiferentes en cuanto a su bienestar espiritual, aunque hay un ligero interés en las cosas espirituales.
La mayoría de personas que se consideran ateas defienden la Pachamama, la madre naturaleza, ¿sí? Esas son deidades, hermanos. Aunque usted no lo crea, esas son deidades. Entonces, ellos dicen no creer en un Dios, pero son protectores de un Dios. Esos son los primeros dioses que existieron según la historia de las religiones, que se llama el animismo. El animismo era dotar de poderes a elementos de la naturaleza, la Pachamama, la madre naturaleza, por ejemplo, usted va a encontrar gente abrazando árboles, bueno, en fin, ¿sí? Ese es un interés espiritual, pero mal encaminado. Pero la mayoría de personas no tiene o no le importa su bienestar espiritual. Y eso ha sido utilizado por muchas iglesias para volcarse a lo material. Por eso muchas iglesias hoy en día predican lo material y no lo espiritual. Estudiar cómo es el criterio de las personas es muy importante. Hoy no se dice usted de qué religión es. Usted debe preguntar qué creencia espiritual tiene para poder indagar la condición espiritual tanto de los niños como de los jóvenes, adultos y ancianos. Y así poder ver qué intereses tienen esas condiciones espirituales. La causa de la negligencia espiritual incluye muchas cosas: los placeres, el cuidado del mundo, la excesiva pecaminosidad, las ideas erróneas sobre las iglesias y los miembros, que eso vamos a desarrollar ahorita. Y lo otro, la organización de la iglesia, la escuela dominical, puede utilizarse para llevar a Cristo a la gente y alistar a la gente en la escuela dominical. Entonces, lo primero, causas de la negligencia en la vida espiritual. Entonces, como dije, los placeres y los cuidados del mundo. La excesiva pecaminosidad que estamos viendo en la actualidad no distingue entre ricos y pobres. Siempre todos buscan ese placer. Es decir, en el libro de Proverbios dice, uno de los reyes, dice, dejen el vino para las personas amargadas. Eso lo dice la Biblia, ¿sí? La gente busca hacer catarsis con los placeres, ¿sí? Aunque usted no lo crea, yo trabajé como domiciliario y a mí me tocaba llevarle muchas veces almuerzo a lugares de muy baja reputación, pero la mayoría de esos lugares lo que iban la mayoría de personas era a desahogarse por su baja autoestima, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, ¿sí? Entonces lo que la gente busca es llenar esos vacíos con placeres. Lo otro, la excesiva pecaminosidad y los deseos naturales del corazón son antagónicos a los em, intereses espirituales. Entonces, el hombre, ¿cierto? Tiene un interés espiritual, pero el diablo también. Recordemos la parábola del sembrador, que hay gente que escucha el mensaje, pero no lo entiende. Pablo dice que en una de sus epístolas que el Dios de este siglo ha enceguecido a la gente para que no vea ni les alumbre el mensaje del Evangelio. Lo que hace es que el hombre se hunda cada día más en la vergüenza, la desgracia y la muerte, ¿sí? Y lo último, las ideas erróneas acerca de las iglesias que obstaculizan a quienes desean ser cristianos. Hay gente que sabe que el cristianismo, digamos, hay muchos debates hoy en día en Internet que son ganados por cristianos. Hay muchos cristianos muy buenos apologistas y pues son motivadas a ser útiles dentro del cristianismo, pero son estorbadas por ideas preconcebidas de las iglesias y de los miembros. Muchas iglesias son frías, formales y faltas de
animosidad en los servicios y eso hace que dentro de las iglesias usted encuentre miembros que son huraños, inhospitalarios y hasta infieles en sus vidas cristianas. Y lo que debemos hacer para cambiar esa condición en la iglesia, ¿sí? Para que la gente no se vea obstaculizada. Eso es una muy buena pregunta. Lo siguiente, utilizando la organización de la iglesia llamada la escuela dominical. Entonces, los pastores deben utilizar las escuelas dominicales para alcanzar a la gente siguiendo el ejemplo de Cristo y los apóstoles. ¿A qué me refiero es? Lastimosamente está el término véngase de traje, traje uno, traje 2, traje 3. No, hermanos. El trabajo de cada uno de nosotros es hacer discípulos. Y lo que hace la escuela dominical es visitar esos hogares donde se está trabajando para hacer el ejemplo que tenía Cristo. Cristo empezó con 12, ahora esos 12 no se volvieron 24. La verdad, eso no existe en el término bíblico, pero sí, eh, no es solamente llegar a invitar personas para que los laicos, el pastor, el líder, hablen de Cristo y de las necesidades que tienen las personas. No, el pastor es una guía que cumple la misión de, primero, dirigir a la iglesia en el sentido espiritual y protegerlos de falsas doctrinas, ¿sí? Esto nos lleva al siguiente punto. Las escuelas dominicales pueden ayudar a levantar ese censo en la comunidad y dar al pastor la información necesaria para un trabajo adecuado. Cuando se hacen las visitaciones de escuela dominical para el estudio de la palabra y la adoración, ahí es cuando funciona la visitación, ¿correcto? Y las escuelas dominicales en acción en comunidades rurales o urbanas pueden crecer rápidamente si los oficiales y maestros ganan a otros, los alistan y los hacen permanecer en los servicios de adoración. Esa es la función de la escuela dominical, ¿sí? Llevar a cabo eso que pues muchos hermanos no lo hacen porque no están preparados. ¿Por qué? Porque hay que hacer unos métodos efectivos de visitación. Se debe establecer un día mensual de visitación para visitar a los ausentes y a los miembros en perspectiva. Como les dije, eso se hacía antiguamente en las iglesias de la Convención del Sur, pero ahora pues toca cambiarlo un poquito. ¿Cómo? Sí hacer visitación, pero no como un día especial, sino como algo que se puede hacer entre semana o 2 veces a la semana. Sí, sí, no solo un día. Antiguamente se usaba así, pero ya no. Se debe implementar una visitación regular cada semana para atender al ausente inmediatamente después de que éste deje de existir. Eso es muy importante llevarlo a cabo. Se debe usar programas especiales de visitación del departamento de escuela dominical y de la clase de acuerdo con sus necesidades, aprovechando la buena disposición de los oficiales, maestros y alumnos. No es solamente los diáconos, no es solamente el líder que debe visitar o el pastor, es la iglesia la que debe visitar a las personas que pues por X o Y motivo no han asistido o que necesitan ser evangelizadas. Hay que hacer un plan eficaz para informar los resultados. La escuela dominical tiene que dar informes, ¿sí? Estos informes deben contener la información de la persona, la dirección, la religión y su relación con alguna iglesia alrededor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque eso permite a la iglesia trabajar de mejor manera, ¿sí? Muchas de las personas que asisten a la iglesia vecina de Peniel son del mismo barrio, hermanos, y son invitados. Y pues lastimosamente es por la doctrina que ellos tienen que pues es fácil que sean atraídos. A eso me refiero. Uno va a encontrarse, no, es que yo ya asisto a una iglesia. Ah, sí, ya. ¿Listo? Es la iglesia de al lado. Ah, ya. ¿Sí? Hay gente que conoce
a personas de otras iglesias. Se debe hacer una lista de las personas que deben ser visitadas cada semana, llenando una tarjeta para cada miembro de la clase que haya estado ausente 2 domingos o más. Entonces, normalmente eso se está haciendo en Peniel. Se llama a las personas que pues se ausentan 2 domingos o más para preguntar qué situación están pasando. Algunos inclusive dejan de contestar y pues es triste pues que pues no sean sinceros de qué fue lo que los afectó. Qué pena con el comercial. Y los visitadores deben ir de dos en dos después de haber tenido una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Nunca se debe visitar a una persona sola. Si en caso de que haya una visitación, a uno le dicen, si usted va a visitar y solo hay mujeres, y usted conoce esa situación, vaya acompañado de una hermana mujer o de la esposa, en dado caso. Un hombre nunca debe estar solo con mujeres, ni una mujer debe estar sola con hombres, porque eso da mal testimonio, ¿sí? Por eso se pide que sea de dos en dos. Esto debe perseverar, ¿sí? Esta idea de visitar, el propósito de cada visita es ganar almas, conseguir miembros que sean más regulares, restaurar a algún hermano o, dado caso, pues generar un lugar de estudio aparte de la iglesia para atraer a otras personas y llevarlas a la iglesia, ¿sí? Las visitas deben ser breves, corteses y amigables y tener un interés personal en los problemas de la persona que se ha ausentado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Además, los visitadores deben persistir en la práctica del plan hasta conseguir suficientes visitadores que aprendan el arte de visitar. Lastimosamente, el arte de visitar se ha ido perdiendo en las iglesias porque se les deja o al pastor o a los líderes. No, eso también es parte de los hermanos de la iglesia, visitar a otros hermanos. Y más cuando, pues, así como en los colegios se forman grupitos, así también hay grupos en las iglesias donde algunas personas socializan más que con otras. Eso sí se da en todas las iglesias. Por último, mis hermanos, la escuela dominical funcionando como una agencia de instrucción práctica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? La escuela dominical debe preparar de forma práctica a sus miembros para el servicio dentro de la iglesia. Cada iglesia tiene el deber de formar a todos sus miembros según sus responsabilidades específicas para que puedan cumplir bien sus funciones. ¿A qué se refiere esto? Bueno, entonces, lo primero, la escuela dominical debe preparar no solo de manera teórica, sino también de manera práctica y constante a todos los hermanos, tanto para la visitación como para la participación en las reuniones semanales. Además, se subraya la importancia de la capacitación continua, el trabajo en equipo, la relación con los no miembros y el desarrollo de habilidades para ganar almas y liderar en la iglesia. Sugiriendo en la verdadera enseñanza bíblica se fortalece mediante la experiencia práctica diaria en el servicio cristiano. Todos los miembros de la iglesia, todos los miembros de la iglesia necesitan una preparación específica. Pablo dice que el que tenga el don de servir, sirva. El que tenga el don de enseñar, enseñe. ¿Sí? Pero hay que prepararlos. ¿Sí? ¿Cómo se deben preparar? Es lo que vamos a continuación a ver. Entonces, cada iglesia debe instruir y desarrollar a todos sus miembros. Todos necesitan una preparación específica. Dentro de nuestro crecimiento espiritual, mis queridos hermanos, hay fases, ¿sí? Y en esas fases, Dios nos va preparando a manera general. Es como el que estudia medicina. Él sale graduado como médico general. Es decir, que él sabe de todo, pero lo necesario. Pero llega a tener un momento en que su conocimiento se limita y es cuando nos lo envían a uno al especialista.
Entonces, toda persona en la iglesia es como un médico general, pero debe especializarse. Eso es lo que hace la escuela dominical. Instruir en los deberes y responsabilidades a todas las personas que están en la escuela dominical, para que todos sean unos obreros eficientes. ¿Qué obstáculos se presentan? Una persona que cree que porque tiene conocimientos en ciertas cosas puede aplicarlo dentro de la iglesia. No, hermano. Fíjese que un día en una escuela dominical, la hermana faltó en una iglesia pequeña y colocaron a un hermano que siempre habían orando. Lo habían orando, orando, y lo colocaron y hasta ahí llegó la escuela dominical. ¿Por qué? Porque siempre debe haber alguien que reemplace en caso de un accidente, enfermedad, a alguien ahí. Entonces, uno de los obstáculos que se presentan es el olvido de que uno debe tener alguien que lo apoye. Los obreros deben reconocer que el trabajo en la iglesia necesita una instrucción, una especialización, una esperanza justificada. Los miembros de la iglesia son las mismas personas que dirigen em, la evangelización. Cada uno de nosotros, dentro de la membresía de las iglesias, hay personas que tienen trabajos, como por ejemplo, algunos son abogados, contadores, etcétera. Hay que usarlos, emplearlos para trabajar en la iglesia y ser usados en el reino del Señor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ellos tienen habilidades que pueden ayudar para la preparación para el servicio cristiano. Un buen instructor es aquel que en el proceso de instruir sabe que es algo largo, continuo y que a veces llega a ser eh, mm, infructuoso. Dentro del cristianismo uno se da cuenta que a veces uno trabaja mucho y como que siembra poco, ¿sí? Esos resultados, aunque parecen dudosos, se deben hacer trabajando con un amor semejante al de Cristo. Toda la iglesia debe preparar e instruir adecuadamente y desarrollar a todos sus miembros para que puedan realizar el trabajo encomendado. Hay dos fases esenciales en la preparación de los miembros de la iglesia. Primero está la fase teórica, el estudio de libros de texto por obreros experimentados es muy importante. Una iglesia donde no se estudia, una iglesia donde no se reconoce que hay por fuera de ella em, prácticas em, y em, cursos, talleres, simposios, etcétera, que pueden ayudar al crecimiento de ella, pues es una iglesia que pues se va a agotar a sí misma. Los libros de texto deben ser seleccionados adecuadamente, ¿sí? Segundo, la importancia de la selección adecuada de materiales. No podemos, como iglesias, tener libros que hablen de cosas que no tienen importancia, ¿sí? Por lo tanto, hay que trabajar áreas de estudio. ¿Cuáles? Hay 11 áreas de estudio que debe trabajar la escuela dominical en su preparación. Primero, la administración, los departamentos, la Biblia, la doctrina, la iglesia, la pedagogía, el evangelismo, las misiones, la mayordomía, la vida cristiana y estudios especiales. Eso es la parte teórica. Y la parte práctica es aquella que afirma que nosotros aprendemos haciendo. El conocer y el hacer se dan la mano. En Juan 7:17 nos dice que quisiera saber si la doctrina que Jesús predicaba era falsa o no, pues tenía que hacerlo.
¿correcto? Por eso en Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿correcto? La relación entre conocer y hacer. El caso del patinador. Usted puede conocer cómo se hace un patín, cómo funciona un patín, las medidas del campo de patinaje, a qué velocidad se puede patinar, cómo se usa el casco, qué casco es, qué traje se usa. Pero si usted nunca ha patinado, pues hermano, no está haciendo nada. Entonces es muy importante tener la parte práctica. La importancia de la experiencia práctica en la enseñanza de la Biblia. Hermano, cuando las primeras veces que uno sale a evangelizar o cuando las primeras veces que uno evangeliza, uno mete las patas o es muy fanático o no conoce nada. Entonces, eso nos permite a reevaluar qué es lo que necesitamos nosotros, eh, en cierta manera, potencializar en nuestras vidas para alcanzar a los perdidos, ¿correcto? Eso es muy importante. Esa es la idea de la parte práctica. ¿Y cómo se llena? Pues con una muy buena parte teórica. Para preparar a los hermanos a un trabajo efectivo, hay que tener en cuenta una situación muy especial. La situación consiste, mis queridos hermanos, en, en qué debo yo especializarme. No todos los hermanos, así como Pablo dice, no todos somos oídos, no todos somos pies, no todos somos cabeza, ¿sí? Debemos hacer un trabajo efectivo. Si alguna de las partes del cuerpo deja de funcionar, todo el cuerpo empieza a sufrir. Por eso es muy importante tener una perspectiva para un trabajo efectivo. La instrucción práctica para hacer a los miembros útiles en el servicio. Primero, hay que tener en cuenta que todo obrero necesita prepararse en el uso de las armas que le van a servir para su trabajo, pero también necesita practicar esas armas. Como la persona que en Estados Unidos es común encontrar lugares de tiro al blanco, ¿sí? Él puede y debe saber cómo es la instrucción práctica para esa arma. Si no, pues no está haciendo nada. La reunión semanal de maestros. Qué importante es esto. Es el medio principal de preparación y motivación. Normalmente cuando una iglesia pues tiene varios maestros de escuela dominical, es importante tener una reunión semanal, no cada 20 días, no cada mes, es semanal. ¿Por qué? Porque va a facilitar el estudio de las lecciones, va a propenderar la comunicación, la mejora en ciertas cosas y el compañerismo. Esto ayuda a diagnosticar necesidades y a buscar soluciones. Es muy común que pues en las escuelas dominicales los hermanos, algunos tengan más experiencia que otros y ayuda a que se nivele la calidad de la enseñanza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la reunión semanal de maestros es muy importante. La relación con las personas fuera de la escuela dominical. Resulta, mis queridos hermanos, que hay hermanos que son muy buenos evangelizando, pero no lo hacen porque no tienen con quién hacerlo. Entonces, la verdadera edificación sucede en el trato diario con las gentes en hogares y en los negocios. Una persona que tiene una buena experiencia evangelística es porque tiene un buen trato con todas las personas. Hay personas que somos muy introvertidas, hay otras que son extrovertidas. Hay personas que a todos les sacan chiste y hay personas que son muy serias. Entonces, el trato diario permite que una persona modifique cosas que le hacen falta y deseche aquellas que no le sirven. Participar en actividades externas fortalece el trabajo de la escuela dominical. Sí,
¿Qué actividades externas? Por ejemplo, traer invitados que enseñen cosas de la Biblia. Eso es muy importante. Y eso pues no lo encuentra dentro de la iglesia ni dentro de la escuela dominical, sino fuera de ella. Entonces, hermanos, la importancia de la capacitación y participación de todos los miembros. Primero, reconocer que cada miembro de la iglesia requiere preparación específica. Sí, un diácono no necesita la misma preparación que un pastor, es diferente. O un maestro de escuela dominical no debe tener la misma preparación que un diácono, ni un pastor, ni de otra cosa, ni el de la música. ¿Sí? Cada uno debe tener una preparación y eso lo debe reconocer la iglesia. Reconocer que los obstáculos y la esperanza que suscita a ambos, recordemos que nosotros siempre estamos probados, los obstáculos nos alienta, cuando uno está bajo la prueba, nos alienta a tener fe y esperanza. Esto nos ayuda a capacitarnos. Pablo lo dice en 2 Corintios cuando em, él dice que hubo un momento en que él sintió que ya no iba a vivir más, que iba a perder la guerra y, y ahí fue cuando Dios lo capacitó para consolar a otros. A eso es muy importante tenerlo en cuenta. La membresía dentro de la iglesia está formada por personas que son profesionales y trabajadores capaces que pueden ser usados para el reino de Dios. Bien, hermanos. Entonces, de eso trataba la lección del día de hoy. Como tareita, les voy a dejar una tareita. Se las voy a mostrar. Eso lo voy a compartir en los grupos. La tareita es el capítulo 7 del libro que estamos trabajando. Entonces acabamos a tratar el tema de la escuela dominical funcionando como una agencia para promover los servicios de adoración. Son 7 hojitas. En esas 7 hojitas se van a tratar 3 temas. ¿Por qué debe haber una congregación grande en todos los servicios de adoración o predicación de la iglesia? ¿Cuál será el efecto de la fiel programación del evangelio? ¿Cómo podemos asegurar la asistencia de los alumnos de la escuela dominical a los servicios de adoración? Lo mismo que debían hacer con el trabajo anterior, lo van a hacer acá. Entonces, van a hacer un resumen esquemático. Un resumen esquemático es esto que encuentran ustedes acá, eso que estoy mostrando acá, son los puntos principales. Lo que tienen que hacer es resumir de qué trata cada punto. El punto 3, la casa de oración debe ser usada. Punto 2, esta es la mejor oportunidad del pastor para predicar el evangelio en las multitudes. ¿Qué dice cada uno de esos puntos? Esa es la idea. Eso era lo que tenían que hacer también con la anterior. Lo único que no van a hacer, mis hermanos, es contestar este cuestionario. El cuestionario no lo vayan a contestar. Es parte del libro. En el libro, cada lección tiene un cuestionario, pero no lo vamos a trabajar, ¿correcto? Entonces, esto lo voy a compartir a través de los grupos de WhatsApp, ¿correcto? Para que pues lo trabajen. Entonces ya tienen 2 tareitas muy importantes, que son el capítulo 3 y el capítulo 7. No sé si tengan alguna pregunta, duda. No, vale, es una pregunta. ¿Ese libro está en dónde? Yo lo compartí en el grupo de educación cristiana, en el de la iglesia y en los avisos del instituto. Ahí aparece la fecha, yo le digo cuándo fue esto fue hace 8 días. Eso está en el grupo de la Iglesia Bautista Peniel. Eso fue hace 8 días. Ahí está. El 12 de Ah, mayo. pues, esta fue la segunda fase que tomamos la segunda clase. O sea, cuando Sí, se le cayó el internet, Pero no perdió el está el tiempo. chat, profesor, no está en el WhatsApp.
No, ¿cómo que no? Ay, ¿dónde es que está? Sí, sí está. Instituto Teológico, ahí está, vea, en el Instituto Teológico Bautista están los avisos y ¿dónde es que está el otro? ¿Dónde? En el WhatsApp del grupo no está, ¿De educación cristiana? de educación cristiana. Sí, sí, mire, aquí lo tengo. Está. Buenas Capítulo noches, 3. dice la hermana Natasha Taylor. ¿Tenemos clase hoy? Si alguien sabe si va a ir clases, dije, sí, lo agradezco. Y ahí dice, buenas noches, enlace para la clase de hoy de educación, que fue hace 8 días. Y ahí dice, las verdaderas funciones de la escuela dominical, capítulo 3 que fue que tuvimos dos clases, que yo envié dos enlaces ¿de qué? Dos enlaces de Zoom. Entre Sí, señor. esos dos enlaces está El último, el archivo. no estuve en el último. Está el capítulo 3 y ¿Sí? ahora usted nos va a mandar, por favor, el Exacto, capítulo 7. exacto. Pero ahí está el capítulo 3. ¿Ah? ¿Sí ven, mis hermanos? Y aquí está Pero la el prueba. capítulo 3 no me abre. Tenemos otra Ah, ya. tarea. La Sí, tarea sí. de leer. A mí me gusta que la gente lea. Entonces, vea, sí, es que Ah, sí, hermano. Aquí está la prueba. Ahí No, está. profesor, ¿Y yo cuál es la tarea no, no, y la cuál es la idea no tarea es del capítulo 3? discutir si está o no está, es que yo no lo vi, entonces qué bueno ya saber que está ahí y si nos puede hacer el favor de llegar el 7 y bueno, hacer las dos tareas juntas, Es una con el lectura favor de corta. Dios. Es realmente corta, es a una sola columna el libro. El libro es un PDF, es una lectura, una sola columna, no hay que leer dos columnas, entonces no es mucho. Y pues lo que les digo, no hay que contestar el cuestionario de la lección 7 sino solamente pues aprovechar que hay un esquema y pues solamente resumir lo que dice ese esquema. Esto no es más. Y pues dentro de 8 días estaremos eh, socializando lo que pues sacaron de cada tema y La 3 y continuando la con, 7, la 3 y la 7. sí señora, las 3 y las 7. Muy bien, muchas Nosotros gracias. en este momento nos quedamos en eh, la escuela dominical como eh, para promover los servicios de oración. Y pues nos quedarían 3 lecciones más del libro, que es una agencia para ganar almas, una agencia financiera y una agencia para promover la vida social, que pues yo lo daría dentro de 8 días, para luego entrar en la parte de cómo se organiza la escuela dominical, ¿sí? Que esas, pues, es cortica y pues nos habla de qué es el intendente, qué son los oficiales, qué son los maestros, cómo se lleva a cabo una clase, ¿sí? Eso más que todo es lo que terminaríamos viendo para después tener una evaluación. Recuerden que tenemos el segundo corte, tenemos otra evaluación como la que hicimos antes, ¿no? Ujú. En Sí, Google, señor. por favor, esta vez solo voy a dar 8 días para que lo llenen y terminamos ya el semestre. Amén. Perfecto. A ver. Bueno, Amén y ¿alguna, gracias. alguna otra pregunta? Hermano Alex, yo tengo una inquietud. Sí, hermana Eh, Sara. ¿Sería posible que usted nos socializara o nos aumentara un poquito acerca de, pues a mí me queda la duda de cómo es la tarea de hacer la visitación? Entonces, ¿cuáles serían Ah, los pasos? ¿cómo sería la tarea de la visitación? Bueno, es que ese es un tema de otra materia, ¿sí? O sea, se supone que nosotros ya hemos visto unas materias donde se habla de eso. Creo que esa materia se llama vocacional pastoral. No sé si el pastor tenga eso dentro de YouTube. Y si no, pues yo les voy a enviar un documento, porque pues no es parte
de educación cristiana, cómo se hace una visitación, se supone que eso es parte de vocación pastoral, pero yo tengo por ahí un documento que nos enseña cómo se debe hacer una visitación. Entonces, yo dentro de 8 días les voy a compartir ese documento. Yo creo que en estos días me pongo a buscarlo y se los comparto cómo se hace la tarea de visitación y cómo se cumple desde la escuela dominical. Ay, muchas gracias, sí, señor. Le agradezco. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tengo una. Señor, Hermano Alex, en la clase que estuvimos ahorita, quedé con sí. una duda. Cuando su merced dice que los hermanos van a cambiar y algunos se van, si es lógico, algunos van a morir, también es lógico. Y lo que me queda la cuestión, la duda es, si uno aprende la doctrina, ¿no se cimienta en la iglesia? O sea, aprendiendo la doctrina no es difícil que se vaya. O sea, porque ya establece la doctrina y la aprende y la comprende y la utiliza en su vida para enseñar a otros. Entonces, para mí, pues veo que sea difícil que se vaya de la iglesia. Bueno, lo que pasa, porque algunos hermanos abandonan la iglesia. Uno dice, hay hermanos que se van porque uno no los saluda. Ayer me encontré con un hermano y él me mostró el meme que dice eso, dice, ay, para los hermanos delicados que uno no saluda y porque uno no los saluda, entonces se van de la iglesia. Me preguntó que qué opinaba de eso. Y le decía, hay personas que son muy delicadas en cuanto a ese tema. Y se lo solté así al hermano y me dijo, me extraña que usted que lee tanto la Biblia no se dé cuenta. Léame Romanos capítulo 16. Yo voy y leo Romanos 16 y Romanos 16 es una mano de saludos. Me dice, si para Pablo era importante saludar, para los cristianos también. Y yo que, fíjese que a veces las actitudes sí son importantes. Es importante saludar en la iglesia. Si un pastor no saluda bien en una iglesia, está incurriendo en algo que Pablo sí le da importancia. Porque en todas las epístolas él termina saludando a las personas. Ese hermano me decía, sí es importante el saludo. A veces dentro de las iglesias tenemos unas costumbres o cogemos unas costumbres que realmente lo que hacen es alejar a los hermanos. Eh, que siempre sean lo mismo, o sea, siempre, y eso me sucedió el año pasado en el colegio, de que una mamá me dice, siempre ganan los premios los mismos estudiantes. Pero ¿por qué sucede eso? Porque uno no alienta a esos estudiantes que no alcanzan esos objetivos a que sean mejores. El año pasado tuve una estudiante que ella era sorda y utilizaba el aparato, pero ella estaba en el grupo femenino de fútbol del curso y era una niña que eso le pegaban un taponazo y se cubría y decía, pero al final el profesor de educación física y los mismos compañeritos le enseñaron cómo era que tenía que salir a tapar. A veces hay hermanos que se quedan sentados en las bancas y no hacen nada y pues se pierden. Es por eso que ellos se van, porque en otras iglesias sí los toman en cuenta, sí los colocan en el lugar, porque a veces uno de pastor o de líder no se da cuenta que hay miembros que son útiles. No solo de la doctrina, hermano, a veces también son las actitudes que a veces hay en las iglesias y pues lastimosamente hacen que se vayan, ¿sí? Eso es Sí. también, no solo la doctrina, hermano, a veces también es la parte Ah, práctica listo. de esa doctrina. Perfecto. Sí, Madurez. señor. Amén. Muchas gracias. Listo. Amén. Bien, no siendo más, nos vemos dentro de ocho Amén, hermano. días. Dios les bendiga y el Señor los continúe bendiciendo. Hermano Alex, gracias. Dios lo bendiga. Ah, no, Mario. Ya me los gozo. Gracias por la clase, hermano. Sí, muchas veces se necesita madurez, hermano Alex.
madurez también personal, ¿no? No solamente a veces madurez espiritual, sino también madurez personal. Hay muchas personas que pueden conocer mucho de la Biblia. Discúlpeme ahí que es una opinión. Pero también se necesita madurez personal, preparación. La preparación es importante. Bueno, tantas áreas que se deben cubrir, tanto en la Biblia como también en el carácter personal, porque hay hermanos que tienen un carácter muy fuerte y a veces no ayuda, y a veces no ayuda, Dios pues moldea a estos hermanos, siempre les va a moldear o nos va a moldear y siempre nos va a moldear a todos, pero hay hermanos que a veces pasan décadas, ¿verdad? Una década, 2 décadas, el carácter a veces continúa. Entonces, eso necesitan, pues, bueno, amor, aprende que hay hermanos que no se dejan el corazón y que hay hermanos que no lo sean, sino que es difícil, muy difícil amarlos, ¿verdad? Entonces, todo eso está ahí. Hermano, hermano, gracias por la clase y seguimos el proceso. Dios me les Amén. bendiga, gracias. Dios bendiga, Listo. Chao. gracias. Hermano Oscar, Dios Buenas lo bendiga. noches. Lo veo muy cómodo, hermano Bien. Oscar. No, Dios pero me no, los guarde. Chao. Pues, bueno, mis bendiga. hermanos, que tengan buena Gracias. noche. Antes de irse, hermano, quisiera compartir una cosita también. Sí, hermano Luis. Que a veces también vemos hermanos que yo no sé, yo me he dado cuenta, ¿no? En muchas iglesias que también es eso, que también tienen problemas en la casa y a veces los llevan a la iglesia. Y a veces piensa que uno llegan con la actitud de como de su cara, que uno a veces saluda y la gente lo saluda como serio. Entonces yo a veces pienso que si tienen problemas en la casa, pues es en la casa, en la iglesia, es como llevar otra actitud. Pienso yo, perdono mi opinión, ¿no, hermanos? Con todo respeto. Sí, pero hay que recordar, a uno le decían que deje los problemas fuera. Uno no puede dejar los problemas afuera porque es imposible. De pronto, es que lastimosamente a nosotros no nos enseñan a manejar nuestras emociones. No hay una educación emocional. Por eso hay especialistas como un señor de apellido Coleman que habla de la enseñanza de las emociones, porque nosotros, y más los colombianos, que, que por ejemplo, a mí me pasaron un video de un muchacho en una cicla que se atravesó y pues el carro tuvo que frenar bruscamente y el muchacho de la cicla antes le manoteaba y le pegó al capó. Entonces, bueno, arrancó el de la cicla y el otro se dio cuenta que el de la cicla pasó por un charco. Pues el del carro arrancó y lo alcanzó y pasó hasta y mojó al pobre ciclista, porque así somos los colombianos. Pero el manejo de emociones y sentimientos es complicado, ¿no? Y más que nosotros no sabemos. Por eso les recomiendo ese autor de apellido Coleman, que él habla de la educación emocional eh, y es bueno tenerla en cuenta, que nosotros no manejamos bien las emociones. ¿No es más? Bien, hermano, entonces quedamos Vale. despedidos. Ya saben, mañana con el hermano Mario, que ahí lo encontramos, estaremos en la clase de... Desde ya se pueden quedar a la clase. Ah, sí, mañana no madrugan. A mañana, mañana. Sí. Bueno, Dios los Mañana a las bendiga. 9, mi hermano, en la voluntad de Dios. 9 de la mañana, en la Amén. voluntad de Dios, teología sistemática 1. Vamos a ir suavecitos, no estamos cuchilla por el momento. Amén. Dios me les bendiga, feliz noche. Dios me les bendiga. Bendiciones. Chao, hermano Oscar, hermano Luis, No, feliz noche. A la bendiciones. terminación para ellos. Dios los bendiga a todos. Chao. Bendiciones. Hasta mañana, Buenas gracias. noches, buenas noches, Tareas, no se hermano olviden tareas. No nos Carlos, olvidemos. hermano Oscar, que lo extrañamos ayer. Sí, señora. Bendiciones. Gracias.